Un cordial saludo a los y las participantes de este seminario en estudios en infancias 3. Como lo hemos advertido desde el microcurrículo o programa de curso, en este núcleo nos ocuparemos de abordar algunas de las significaciones e implicaciones posibles del plural infancias, en cuyos usos se expresan tanto posturas sustentadas y deliberadas, como también correctismos políticos en los que interesa más una apariencia de sofisticación que las situaciones concretas de los niños y las niñas en nuestras sociedades. Como hemos dicho, la exploración de ese plural busca problematizar discursos que en las últimas décadas se han ido construyendo a propósito de la infancia. Nos referimos, por ejemplo, a la idea de construcción social, a la de complejidad, a la pluralidad misma de la categoría. Pretendemos con ello abrir la categoría infancia al pensamiento y explorar la presencia e incidencia del núcleo vivo de lo infantil de cada uno y cada una. El recorrido lo haremos de la mano de una elaboración pensada en conjunto con nuestra amiga, colega y profesora invitada de este curso, Mariana Monzani. Vamos a escucharla. Hola, acá muy agradecida por esta invitación a compartir algunas ideas en relación a la pregunta por la infancia y que nos va a acompañar a lo largo de este núcleo y que estaremos compartiendo, como dije, algunas ideas. Y decimos la pregunta porque es una invitación que les vamos a hacer a tratar de sostener una posición de interrogación. O sea, como sabemos, no se trata de comprenderlo todo, de saberlo todo, pero sí de ese intento de acercarnos a algunas ideas, a compartir algunas preocupaciones e hipótesis sostenidas en un lugar de la pregunta, porque de alguna manera interrogar la infancia nos acerca a esa idea de Maurice Blanchot, quien piensa a la pregunta como el lugar en el que el habla se da siempre como inacabada, donde el habla se realiza sustentada en el inacabamiento, por lo cual nos remite de manera ineludible a la condición de la infancia. Sabemos que esta pregunta, la pregunta por la infancia, ha tenido a lo largo del tiempo y en diversas disciplinas una amplia variedad de respuestas posibles en muchísimos trabajos. Sin embargo, a pesar de esto, siempre nos convoca a transitar entre evidencias, algunas certezas y enigmas. Norma Barba-Gelata, una psicoanalista argentina, afirma que nuestra cultura no convive muy bien con los enigmas. Y ella dice que el enigma que los niños son es el enigma que nos divide como sujetos por haber sido alguna vez infancia. Aunque vamos a orientar el interrogante a ese tiempo en que la palabra infancia alude a ciertos sujetos, no podemos dejar de considerar otras significaciones que acompañan y trascienden la idea de infancia como un momento de la vida. Entonces podemos pensarlas ligada al estado de no contar con la posibilidad del lenguaje y la representación para dar cuenta de aquello que nos afecta, como nos enseñó Lyotard, a lo inefable, a un mutismo que cohabita originariamente con el lenguaje. En esta línea, Giorgio Agamben realiza la asociación entre infancia y experiencia de un estadio prelingüístico. También la infancia aparece ligada a la idea de nacimiento, de novedad, de lo que irrumpe o de lo inaugural, de pensar y hacer cada vez como si fuera la primera vez. O podemos pensarla ligada a la idea de extranjería, al niño como extranjero, o también como analizador del orden simbólico de una época, esto es, los modos de reproducción humana de una sociedad, sus leyes y sus políticas para recibir y tratar a las nuevas generaciones, sus sueños y miedos y esperanzas relativos al mundo por venir. Leandro de la Jonquière
relata las respuestas de una niña de 8 años y de un niño de 10 al ser preguntados acerca de la infancia. La primera contestó directamente: esa no es una pregunta que se le haga a un niño. El segundo dijo que la infancia es aquello de lo que hablan los adultos cuando recuerdan que fueron niños. Lo que dicen estos niños viene a confirmar eso que de alguna manera ya sabemos, y es que la pregunta por la infancia es una pregunta dirigida a los adultos, que es a los quienes se supone un saber acerca de ella. Que la infancia es algo ligado a un relato de los adultos y que conlleva, por lo tanto, la experiencia de pérdida. Aunque también, en otro sentido, es aquello que no pasa, que habita al adulto, ese núcleo vivo de lo infantil que nos acompaña a lo largo de la vida. Al respecto, nos dice Olga Orozco: mi infancia comenzó en Toay, en La Pampa, y te digo comenzó porque no ha terminado. Siguió creciendo conmigo y ha estado siempre latente, en todas mis edades, con su carga de terrores, de asombros y de misterios. Si no estuviera dentro de mí como un carozo o como un centro que se pone en la actividad al menor soplo, y pudiera verla como un lugar, te diría que es una casa prodigiosa que anda entre los médanos y los cardos rusos, llevada por el viento en medio de una planicie. Mi infancia es un refugio y una intemperie. Tal vez, como todas las infancias, que acaso no hagan más que seguir el arquetipo de la infancia del hombre sobre la tierra desconocida. Esta poeta nos habla de intemperie y de refugio, tiempo de los orígenes que permanecerá velado, pero cuya presencia muda estará siempre junto a nosotros. Experiencia singular y a la vez compartida en esa condición común de extranjería de los humanos. Más allá y más acá de estas significaciones de las que presentamos, dijimos que íbamos a orientar la pregunta a ese tiempo en la vida de los sujetos, a los pequeños del hombre, al cachorro humano, sabiendo que las respuestas posibles no hablarán tanto de aquello que es la infancia, sino de nuestro universo de representaciones asociadas a ella. Vamos a centrarnos entonces en este enfoque y trabajaremos algunas preocupaciones respecto de dos atributos asignados a la categoría infancia: la idea de construcción social y la idea de pluralidad. Esta última en dos dimensiones, las de las diferencias y la de las desigualdades, teniendo siempre como telón de fondo los procesos de construcción identitaria. Como dijimos, diferentes disciplinas, especialmente la psicología, la pedagogía y la pediatría, se han ocupado de estudiar a estos sujetos y, como suele suceder, la descripción se volvió prescripción y se fueron fijando parámetros de desarrollo y características homogéneas y deseables acerca del ser niño o niña. Este enfoque esencialista, que establecía algo así como una naturaleza infantil, comenzó a ser cuestionado a partir de ciertos desarrollos teóricos. Es el caso del trabajo pionero de Philippe Arié, que seguramente conocen, quien en los años 60, que como sabemos, abrió el camino para los debates ligados a la invención de la infancia moderna y la construcción de las concepciones y sentimientos ligados a ella. Comenzó a desarrollarse una importante producción académica respecto de la infancia, constituyendo paulatinamente un campo de estudios desde la perspectiva de pensarla como categoría plural y construida histórica, social y culturalmente. Como dijimos, vamos a poner a trabajar estas ideas de historicidad y pluralidad de la categoría. ¿Y por qué nos detenemos en estas dos ideas? Porque nos preocupa cómo estos atributos, que en algún momento resultaron una novedad y fueron muy potentes por sus efectos para las construcciones teóricas
los debates y las políticas públicas, hoy quizás se repiten de manera automática y se han vuelto obvios. Nos preocupa cierta naturalización que los deja por fuera de toda problematización. Cuando hablamos de problematización, la pensamos en el sentido planteado por Tomás Abraham, esto es, el de poner obstáculos en el pensamiento. Entonces, nos preguntamos a partir de esta problematización, ¿cuáles son los posibles efectos de la interpretación de la construcción histórico-social en términos de evolución? Y a la vez, ¿cómo pensamos esa evolución? ¿Como algo progresivo o como degradación? ¿Qué continuidades y cambios registramos? ¿Será que el carácter universal, ideal y natural construido para la infancia moderna sigue operando en nuestra pregunta por las infancias? ¿Qué ofrece a pensar la S de las infancias en términos de la construcción identitaria? Cuando esa S del plural y cierto deseo de igualdad que la acompaña queda diluida en el decir de la corrección política. ¿Cómo pensar el plural en permanente tensión con la división de las infancias? Nos referimos a la división entre niños y menores, expulsión del territorio de la infancia de aquellos que no se corresponden con el ideal del niño hijo alumno. ¿En qué medida somos conscientes de que nos movemos en parcelas de un amplio e inabarcable territorio de significaciones imaginarias y simbólicas que no podemos aprender en su totalidad, pero que sin embargo operan, tienen efectos en lo que pensamos y hacemos? ¿Cómo hacer lugar a eso no pensado? Bueno, para ir tratando de, como decíamos, de problematizar o de acercarnos a estos interrogantes, vamos a ir, desarrollando en primer lugar unas referencias en relación a la construcción histórica social y vamos a ir acompañándonos con autores y autoras a lo largo de todo este encuentro para que nos vayan ayudando en estas preocupaciones y en nuestro pensamiento. Bueno, en relación a la construcción histórico-social, decíamos que nos preocupaban ciertas interpretaciones acerca de esa construcción histórica ligadas a una idea de evolución progresiva. Simplificando mucho, podríamos decir que se partiría de un pasado de no reconocimiento de los niños y las niñas, o plagado de crueldades y descuidos hacia los más chicos. Aquí es muy conocido, por ejemplo, el trabajo de Lloyd de Maus, Historia de la Infancia, para finalmente arribar a una consideración que culminaría con el reconocimiento de los chicos como personas con derechos. Como sabemos, Pierre Legendre nos propone una alternativa a la idea de la historia como una representación lineal del tiempo, como un teatro de momentos que se van sucediendo. Se trata de pensarla, dice él, como una acumulación de sedimentos, a partir de combinar los datos del tiempo con la metáfora de las estructuras geológicas. Él para esta idea se basa en los aportes de Oswald Spengler, quien a su vez tomó de los mineralogistas el concepto de pseudomorfosis, falsa forma. Dice Legendre, esto no significa que lo nuevo sea falso, sino que las fisuras de lo antiguo, desmoronamiento o fallas que para nuestro campo llamamos crisis, las fisuras de lo antiguo atraen lo nuevo hacia lo antiguo, imponiéndole su forma. Después, lo nuevo puede cubrir lo antiguo, sepultarlo hasta la última sacudida. A partir de esto podemos tratar de considerar cuáles son las consecuencias para las prácticas y la política del hecho de que la infancia se inscriba en esa historia sedimentaria sobre la que se basa. ¿En qué medida ciertos sedimentos de su construcción siguen actuando, aunque creamos que han quedado en el pasado?
de qué manera las antiguas concepciones que creíamos superadas han impuesto e imponen su forma a las nuevas. Otra variante de esta concepción lineal de la historia es la idea de novedad. Como sabemos, varios autores afirman la existencia de profundas transformaciones de la experiencia infantil a partir de la segunda mitad del siglo XX, que han generado una distancia cultural en relación a las a las generaciones anteriores e impactan los procesos de socialización y educación. Incluso algunos, ante estas nuevas configuraciones que vuelven a los niños tan extraños, han planteado el fin de la infancia. Nos parece deseable, sin embargo, no quedar encorsetados en la idea de absoluta novedad o de transformación radical de la infancia, e intentar analizar continuidades y rupturas, lo que aparece como nuevo y aquello que persevera. Sandra Carli nos recuerda que son numerosos los fenómenos infantiles que se retrotraen a tiempos medievales, a formas de explotación precapitalistas o a relaciones intergeneracionales que ignoran los saberes de la pedagogía y de la psicología moderna. En continuidad con lo que venimos diciendo respecto de los procesos de sedimentación, no se trataría de una evolución progresiva o regresiva. Nos parece además que, como afirma de la Jonquière, la idea de infancia en tanto producción humana habla del modo en que en cada época nos imaginamos, nos soñamos a nosotros mismos y a la relación con esos otros más pequeños llamados niños. Entonces, ni tan nuevos, ni mejores, ni peores, ni extremadamente iguales, ni absolutamente diferentes. Tal vez la pregunta tenga que ver con cómo concebimos y qué hacemos con esas diferencias. Entonces, vamos a pensar ahora en la idea de pluralidad. Como hemos señalado, podemos situar la idea del plural infancias en un imaginario igualitario que remite a albergar en la categoría a todos los niños y niñas más allá de los diferentes modos de transitar la infancia. Hemos planteado algunas preocupaciones acerca de ciertos usos de este plural, el cual en otros tiempos era impensable y que hoy ya casi se ha generalizado en el lenguaje coloquial, en el académico y en el de las políticas públicas. ¿Qué problemas nos da a pensar esa S? Vamos a comenzar con una cita del libro La palabra encarnada de María Pía López, la cual la traemos a modo de advertencia. Ella hace una referencia a la clasificación de animales que Borges, en el idioma analítico de John Wilkins, dice haber tomado de una enciclopedia china, que se llama El Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. Bueno, tal vez la conozcan. Según dicha clasificación, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. María Pía López nos dice que Borges imaginó en este diccionario chino una risueña clasificación imposible. Y dice así: una separación entre especies que no es sistemática ni excluyente, y en lugar de opacar su arbitraria construcción mediante las capas de sentido ya naturalizado,
hace evidente que la arbitrariedad es el acto fundante de toda clasificación. Eso es, se ha dicho, lo que causa risa, no tanto lo que vuelve absurdo al diccionario, sino lo que revela de nuestro propio olvido en el uso habitual de las categorías que ordenan la multiplicidad de lo real y de que de tan reiteradas nos parecen evidentes. La advertencia que hacemos aquí tiene que ver con recordar eso que sabemos respecto a lo arbitrario de toda clasificación y de cómo, en el afán por asir o comprender la multiplicidad o complejidad, se ordena el mundo social instituyendo divisiones, categorizaciones. Se organizan ciertos grupos que terminan resultándonos naturales y que pueden incluir elementos o sujetos absolutamente disímiles entre sí. Hecha esta advertencia, vamos a comenzar pensando la pluralidad en relación con las diferencias. Recordemos que la filósofa Hannah Arendt, en La condición humana, utiliza la expresión vida activa para nombrar 3 actividades: labor, trabajo y acción, que considera fundamentales, pues cada una de ellas corresponde a una de las condiciones bajo las que se ha dado la vida al ser humano en la Tierra. A la acción, única actividad que se da entre los humanos, corresponde la condición humana de la pluralidad. Es la condición, la pluralidad, de toda vida política. Sabemos que esta vida política es pensada para el mundo adulto. Arendt se ocupó de señalar acerca de los peligros que conlleva considerar a los niños como adultos, exponerlos tempranamente a la luz del mundo público, trazando una línea entre ambos. Pero también es cierto que advirtió que jamás debe permitirse que esa línea se convierta en un muro que separe a los niños de la comunidad adulta. Ella dice, como si no compartieran un mismo mundo y como si la niñez fuese un estado humano autónomo que puede vivir según sus propias leyes. Es en este sentido, en la idea de su existencia, de la existencia en potencia en la infancia, de esa pluralidad, que nos aventuramos a tomar sus desarrollos para acercarnos a la idea de pluralidad en el infancia. Continuando entonces, Arendt dice que la acción sería innecesaria o incluso constituiría una interferencia si los hombres fueran reproducciones en serie de un mismo modelo. Nos dice, la pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por lo tanto nadie es igual a otro que haya vivido, vive o vivirá. La pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos. Desde esta perspectiva, la pluralidad poco tiene que ver con la idea de una falsa igualdad totalitaria que borra las diferencias, y tampoco con una sumatoria de un 1 más 1 interminable, imposible de reunir, sino que alude a pensar en lo común, lo que nos hace iguales. Sería entonces la singularidad de las diferencias. Repito, la singularidad de las diferencias. Como sabemos, esta afirmación paradójica, en la que se enlazan la idea de lo común, la igualdad, lo singular y las diferencias, aunque pueda sonar lindo, nos coloca, nos posiciona en un lugar de conflicto permanente, de encrucijadas y dilemas, cuando no, de aporías, que se juegan y cobran vida en nuestros encuentros o tal vez en nuestros desencuentros, en nuestra manera de hablar, de relacionarnos y de concebir a los más chicos. En la complejidad
de este común, se articulan al interior de la categoría infancia diferencias de edad, y aquí ya aparecen problemas, cuándo comienza y cuándo termina. Ya algo tan fáctico nos abre diferentes dimensiones para pensar. Diferencias generacionales. Margulis nos habla de que la generación es la hermandad de estímulos frente a una época. Y pensamos aquí las diferencias que tienen que ver con haber sido socializado en los años 60, 80 o actualmente. Diferencias sociales, y aquí tiene que ver con esto que hablábamos de la división de las infancias, culturales, de género, diferencias en los modos de transitar ciertos trabajos psíquicos propios de esta etapa. Quizás uno de los aspectos más significativos que tienen en común quienes forman parte de este plural y sobre los que se asienta la singularidad es el tener que afrontar el complejo trabajo de elaboración que conlleva la constitución subjetiva, a partir de un estado de absoluta indefensión debido a esa prematurez que sabemos caracteriza al cachorro humano. Sigmund Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, hace referencia a ese estado de desamparo inicial del recién nacido y a su dependencia de la relación de protección materna, a partir de la cual se estructura el psiquismo y se crea la necesidad de ser amado que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Donald Winnicott es quizás aún más enfático, con su conocida frase: los infantes no existen, porque siempre que encontramos un infante, dice él, encontraremos también el cuidado materno. Ambos forman una unidad y sin ese cuidado no habría infante. Esto es, no sería posible la supervivencia, la cual, como sabemos, trasciende la supervivencia del cuerpo biológico. Esta dependencia absoluta da cuenta de una asimetría radical, lo cual implica un profundo sentimiento de responsabilidad de ese otro, que no es cualquier otro, sino un otro constituyente, un otro estructurante, que más allá de lo autoconservativo, introduce algo de otro orden que propiciará la complejización psíquica y el devenir humano. Nos dice Diana Sperling, nuestra existencia depende de la efímera voz del otro, de la frágil trama del deseo y el lenguaje. De este llamado del otro depende la posibilidad de que yo me nombre, me identifique. Un otro, como señala Norma Barballelata, anticipa un lugar psíquico a ese por llegar, divinimizándolo. En un momento posterior, el otro apela a la anticipación del sentido de las necesidades del bebé. No decodifica, sino que codifica. La madre, o quien ejerce esa función, lo fuerza a entrar en el mundo de las significaciones, que es el mundo en el que ella habita. Es además, dice Barballelata, capaz de simbolizar otorgándole sentido a los acontecimientos que vive y favorece la identificación y discriminación, por la cual le presta un soporte para sus identificaciones y a la vez se le nombra identificándolo, adjetivándolo, diferenciándolo. Poco a poco, desde esa no discriminación y no integración inicial, y a través de un complejo proceso que implica la separación de ese mundo originario, comenzará a conquistar la posibilidad de una mayor integración, reconocimiento de sí mismo, el acceso al lenguaje, la construcción del yo, a partir de la cual el niño podrá ser su propio enunciante. Nada se sabe de ese tiempo primordial, y la pregunta por el origen insiste una y otra vez. El relato acerca de ese origen debe ser narrado por otros significativos que permitan al niño
conocer acerca de su pasado y poder proyectarse. Hace unos días, en un trabajo de exploración con niños y niñas acerca del tiempo, pregunté a una niña qué necesitaba para viajar en el tiempo y a qué época quería viajar y para qué. Ella respondió que necesitaba un conejo blanco y un pan. Al indagar más, me dijo que se abrazaba al conejo y éste se abrazaba al pan que tenía una pócima. Viajaría a cuando era bebé para saber cómo era ella y también a la época en que sus padres eran chiquitos para conocerlos. En ese conejo blanco que va contrarreloj, en esa relatividad del tiempo, donde como en el inconsciente todo es posible, hay algo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas que habían trabajado hacía poco en su grupo. Hermosa metáfora para transmitir la idea de ese deseo de saber acerca del origen ligada al territorio del inconsciente. Pero podemos pensar que también está la idea de que ese saber se remonta en el tiempo, que ella, la niña, desciende de otros, que a su vez fueron hijos de otros, en una sucesión de generaciones, en una genealogía. Perling afirma que el recurso más efectivo para guiar al descendiente es la narración. Instituirlo, dice ella, hacer parte de la lógica de la representación de la que depende la reproducción de la especie. Hacer de su nacimiento no un hecho natural, sino cultural, un suceso del lenguaje. Nombrarlo en la cadena, enlazarlo como parte de la narrativa milenaria que lo sostiene. Darle lugar como punto o nudo en el tejido de las palabras que confieren inteligibilidad al mundo. Mirarlo desde la particular perspectiva de su tradición. Habitar el plural, decimos, parece requerir entonces de un acto de institución, del ofrecimiento de una ley que lo funde y un mundo dado a transformar, y en el que puede inscribir su singularidad, hacer con sus propias marcas. Se trata de una ley estructurante, que es causa y efecto de la institución de la subjetividad, de esa producción del semejante como un ser humano diferenciado, como nos enseñó Pierre Legendre. Muchas gracias a Mariana por este relato y recorrido complejo, denso y amplio a propósito de Plural Infancias. Decimos complejo, denso y amplio por el espectro de asuntos que abarca y la profundidad que convoca. Desde ya les invitamos a que puedan estudiarlo detenidamente. Como es evidente, abordar el plural lo que genera es múltiples aperturas. Mariana menciona diversos modos de significar la infancia que van desde usos más metafóricos y abstractos, como lo es la idea del núcleo vivo de lo infantil, lo sin palabra, esas marcas que pueden estar en silencio pero que nunca están ausentes en sus efectos, la extranjeridad singular y común, la simultaneidad de la infancia como intemperie y como refugio, hasta elementos que designan la novedad del juego, la función de la infancia como analizador de las sociedades y la designación con ella de la vida de los niños y niñas en concreto. Un presupuesto que subraya y en el que queremos insistir es que cuando hablamos de infancia no decimos propiamente qué es, sino cómo la estamos pensando. Mariana se detiene en el examen de dos atributos hoy hegemónicos cuando se habla de infancia: la idea de construcción social y la de pluralidad, destacando el riesgo de automatismo que transitamos al usarlos. Menciona como problema la paradoja de un plural que a veces excluye, así como lo determinante de lo sabido no pensado en lo que hacemos en relación con los niños y las niñas. De los interrogantes que plantea la idea de construcción histórico-social, interesa destacar esa visión que le permite advertirnos que en el orden de los derechos de los niños y las niñas, orden que creemos superior y superador respecto del pasado y de lo anterior, se cuelan sedimentos del orden tutelar, y en tal sentido señala un límite al imaginario igualitario que supone el plural infancias, dada la persistencia de un tratamiento clasificador en sentido deficitario de las diferencias, ese que con frecuencia convierte las diferencias en desigualdades.
Las diferencias constituyen pues un ángulo para atender los desafíos que plantea pensar el plural infancias. En el relato, las diferencias quedan asociadas a la singularidad, esa que a su vez está enlazada con los procesos que dan lugar a la configuración de la vida anímica o de la llamada estructuración psíquica, y en los que se juega la tarea de instituir al otro, asegurando que se preserve a la vez su condición de semejante y de diferente. El plural está lejos, pues, de constituir una obviedad o una operación lineal que da cuenta de una condición común a los niños y a las niñas. Por lo pronto, y para seguir pensando estos problemas, les invitamos a adentrarse en las lecturas propuestas para este núcleo.